No sé muy bien cómo empezar esto, pero necesito sacarlo de dentro porque me está comiendo vivo. Trabajo como enfermera desde hace unos años y siempre pensé que podría con todo: las guardias eternas, las urgencias a las 3 de la mañana, las familias llorando en los pasillos. Pero hubo un punto en que el cansancio y la presión se volvieron insoportables. Recuerdo una noche en la que llevaba casi 16 horas sin parar, con los pies hinchados y la cabeza a punto de estallar. Fue ahí cuando lo hice por primera vez: abrí el armario de medicación y me guardé un par de pastillas de oxicodona en el bolsillo. No lo planeé, ni siquiera pensé en las consecuencias, solo sentí que las necesitaba para seguir de pie. La primera vez que las tomé fue casi como magia. En menos de media hora mi cuerpo dejó de dolerme y todo parecía más liviano, como si alguien hubiera bajado el volumen de mis pensamientos. Esa noche dormí de un tirón, cosa que no me pasaba desde hacía meses. Me prometí que solo sería una vez, un respiro para aguantar el ritmo, pero en el fondo sabía que estaba abriendo una puerta que no iba a poder cerrar fácilmente. Lo peor es que nadie se dio cuenta, ni mis compañeros, ni mis supervisores, ni siquiera mi familia. Era como si hubiera encontrado un pequeño secreto que me ayudaba a sobrevivir, y ese secreto me empezó a obsesionar desde el primer momento. Al principio lo manejaba con cuidado. Solo me llevaba un par de pastillas cada tanto, cuando sentía que el cuerpo no daba más. Pero poco a poco empecé a buscarlas con más frecuencia. Si un turno se ponía demasiado pesado, me decía a mí misma que me lo merecía, que era solo para no caer rendida en medio del pasillo. El problema es que la tolerancia llegó muy rápido: lo que antes me relajaba ahora apenas me hacía cosquillas. Empecé a duplicar las dosis sin darme cuenta, hasta que llegó un día en que no podía pasar ni una guardia sin tragarme algo. Lo más enfermizo fue cómo me acostumbré a la rutina del robo. Revisaba que pacientes habían rechazado cierta medicación, inventaba excusas en las planillas o guardaba las pastillas que sobraban en mi bata. Nadie sospechaba porque era la responsable, la que nunca se equivocaba con los turnos, la que siempre estaba disponible. Por fuera, seguía siendo la misma enfermera trabajadora de siempre; por dentro, me moría de miedo cada vez que escuchaba pasos cerca del depósito. Vivía con el corazón acelerado, con la paranoia de que alguien descubriera lo que hacía, pero al mismo tiempo, sentía que no podía parar. La primera vez que intenté dejarlo fue un desastre. Pasé 2 días enteros temblando, con sudores fríos, los músculos agarrotados y una ansiedad que me hacía sentir como si me arrancaran la piel desde dentro. En el trabajo no podía concentrarme, me equivocaba con las dosis de los pacientes, me olvidaba de los nombres, y eso me aterraba. Así que terminé cediendo, volví a meterme una pastilla en la boca y en cuestión de minutos todo el infierno se calmó. Esa sensación de alivio inmediato fue lo que me terminó de atrapar. Ya no lo hacía para rendir mejor en las guardias, lo hacía para no sentirme morir. Mentía todo el tiempo. A mi familia les decía que estaba cansada porque trabajaba demasiado, a mis amigos que no podía salir porque me tocaban guardias seguidas. Incluso en el hospital me inventaba excusas para desaparecer un rato y tomar algo escondida en el baño. La culpa me comía viva, pero el miedo a enfrentarme a ese vacío era todavía peor. Recuerdo una noche en que me miré al espejo del baño del hospital, con las ojeras marcadas y la boca seca, y apenas me reconocí. Pensé: ¿hasta dónde voy a llegar? Pero en lugar de detenerme, saqué otra pastilla de mi bolsillo y la tragué con un poco de agua. Esa mañana todo se vino abajo en un cuarto de hora que se sintió eterno. Entré en la sala de medicación para buscar algo y vi a la supervisora con las manos en mi bata, sosteniendo una pequeña bolsa transparente con pastillas dentro. Mi nombre estaba en la libreta de control junto a la hora en la que yo había registrado desviación. No sé si fue su cara o el ruido del corazón en mis oídos, pero sentí que me ahogaba. Me pidieron que me quedara y que no hablara con nadie, y mientras tanto mi cabeza iba a mil: decir la verdad, confesar, inventar una excusa. Me quedé en silencio, porque las palabras me fallaron, me temblaban las manos y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Me retiraron la identificación, me dijeron que me llevaran al despacho y que la policía interna haría una auditoría. En la camilla, con la bata todavía, vi a colegas pasar por la puerta y fingir normalidad, algunos me miraron con pena y otros con repulsión. Nunca pensé que un gesto de búsqueda de alivio me pondría en el punto de mira así, con una sensación fría en el estómago que no me permitió articular más que disculpas sin sentido. Salí del hospital en una mezcla de humillación y miedo que no cabía en el coche.
Llamé a mi madre y le dije que me habían hecho una evaluación rutinaria y que todo iba a ir bien, pero su voz sonaba como a través de una pared. Al llegar a casa no pude subir las escaleras sin apoyarme, el cuerpo me pedía drogas como si fuera la única forma de respirar. Sentía la urgencia en cada poro, la misma urgencia que me había hecho abrir el armario meses atrás, y me di cuenta de que ya no sabía cómo estar sin eso. Me senté en el sofá y las horas pasaron entre búsquedas de contactos que supieran cómo taparlo y mensajes borrados con explicaciones que nunca envié. Por la tarde, cuando intenté dormir, los temblores no me dejaron y la cabeza me martillaba con preguntas que no tenían respuesta. ¿Qué iba a decir en la reunión disciplinaria? ¿Cómo le explicaba a mi padre que no era una enfermera valiente sino alguien que robaba para aguantar? Cerré los ojos y pedí a un Dios en el que ya no creía que todo terminara pronto, mientras el teléfono no paraba de vibrar con llamadas que dejé ir al buzón. El encuentro con recursos humanos fue frío y corto, la sala olía a café recalentado y a papeles. Me explicaron las políticas con una voz mecánica, me mostraron las hojas donde yo había anotado salidas y faltantes, y cuando vi la firma de mi supervisora al final del informe sentí que me cortaban en dos. Traté de hablar, de justificar, de pedir una oportunidad, pero las frases se me enredaban, la gente detrás del vidrio parecía ya tener la historia escrita. Me ofrecieron orientación para tratamiento, hablaron de apoyo y de protocolos, pero en el fondo su mirada decía otra cosa: responsabilidad profesional, riesgo, reputación del hospital. Me hicieron firmar un documento, no lo leí todo, solo puse mi nombre porque me sentía tan vacío que cumplir con ese gesto parecía lo único que podía hacer. Al salir por la puerta de personal, noté las miradas, algunos compañeros bajaron la vista, otros fingieron que no me conocían, y una enfermera que solía reír conmigo simplemente me miró con esos ojos que no perdonan. Me devolvieron la placa y me escoltaron hasta la puerta. No hubo golpes, no hubo gritos, solo la sensación de que me habían apartado de una vida que creía mía. En casa la urgencia volvió como si hubiera esperado mi humillación para atacar con más fuerza. Mi cuerpo comenzó a pedir alivio con una urgencia que no supe describir, la misma sensación de esa primera vez pero multiplicada por la culpa y el miedo. Intenté llamar a alguien que creía que me podría ayudar a conseguir algo rápido, pero nadie contestó, el teléfono parecía un objeto ciego que solo me recordaba lo sola que estaba. Fue entonces cuando abrí el navegador y con manos temblorosas, escribí un mensaje anónimo en un foro de confesiones. No quería que supieran quién era, solo necesitaba que alguien leyera lo que estaba pasando, que me dijera que no estaba completamente perdida. Escribí lo que pude, con fragmentos, sin detalles técnicos, pidiendo consejo y ayuda porque tenía miedo de ir a dormir y no despertarme sin haber tomado algo. Subí el post y me acosté en el sofá, con la sensación de que algo grande y terrible se había roto dentro de mí ese día, y ninguna de las palabras que había escrito en la pantalla podía arreglarlo. Esa noche fue un infierno de pensamientos y temblores. Cada ruido en el pasillo, cada crujido de la casa, parecía señalar que algo iba a pasar. Intenté dormir, pero la ansiedad me mantenía en vilo, sentía un vacío en el estómago que ninguna comida podía llenar, y el deseo de aliviarlo con lo que había estado evitando todo el día era casi insoportable. Miré las pastillas que aún quedaban en el botiquín, conté cada una, y tuve que obligarme a cerrar los ojos para no levantarme y tomar más. La culpa y el miedo se mezclaban con la dependencia de una forma tan concreta que sentí que me estaba mirando desde fuera de mi propio cuerpo, observando cómo me destruía lentamente. Al amanecer, todo parecía más silencioso, como si la casa hubiera decidido ignorar lo que había pasado. Abrí el ordenador y revisé el post en el foro, había respuestas, algunas de personas que parecían entender, otras que juzgaban sin piedad. Leí cada comentario con una mezcla de alivio y terror, me sentía conectada a desconocidos que nunca vería, pero que habían sentido una parte de mi desesperación. Aún hoy no puedo explicar cómo dejé de tomar más ese día, ni cómo respiré aliviada cuando la mañana finalmente llegó. Lo que sí sé es que esa experiencia me marcó para siempre, la sensación de caer en un abismo en plena luz del día, de no tener control sobre algo que creías manejar, y de que nadie más podía salvarte excepto tú misma. Todo empezó de forma tan pequeña, y terminó tan brutal, que a veces me pregunto si fue real o solo un fragmento de una pesadilla que decidí vivir.